Muy buenos días. Vamos a empezar con otra conversación basada en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Estas son sesiones donde hacemos preguntas, respuestas y profundizar o expandir en temas de teoría de restricciones aplicados a la gerencia de empresas. Y esta mañana me parece Daniel de Bono quiere volver a conversar de un tema que ya hemos conversado en otras ocasiones, pero que yo creo que puede tener actualidad renovada por los cambios que uno va viendo. Recuérdanos, Daniel, de qué se trataba esto. Sí, lo que habíamos hablado era de cuál sería una estructura de empresa, cómo serían, cuáles serían las gerencias que deberíamos tener una empresa basada en teoría de restricciones. Y por eso, digamos, si hay que hacer una nueva inversión hoy día o alguien quiere, eh, basado en TOC, poner una nueva empresa, cuáles serían las gerencias y los detalles de digamos, a qué se encargaría o cuáles serían las funciones de cada uno de estos gerentes, que en realidad no tiene que ver con lo tradicional, ¿no? Sino que habíamos hablado de una estructura más pequeña, pero con gerentes que se encargaba de los buffers, según lo que recuerdo. Otro era de mejora continua y el tercero era de flujos. No sé si me quedaba alguno más. Bueno, y el gerente general, o a lo mejor ni siquiera necesita gerente general, basta con esos tres. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿para qué necesita un gerente general uno más? Eso es como Para que alimentar coordine o para que, bueno, el alguien estado de la compañía, como la estructura sí, estatal de la compañía. Un gerente general, sí. ¿para qué? La verdad, ¿eh? Fíjate que esa pregunta que estás haciendo tú me trae por la memoria dos cosas que actualmente eh, me están preguntando de distintas partes. Un cliente de Argentina, el otro día me llamó para decirme, oye, podemos conversar un rato porque es que me interesa saber qué opina acerca de, y entonces tienen una empresa que es familiar y entonces lo que quiere es hacer una transición hacia profesionalizar la empresa, no necesariamente echar a los familiares, sino que se profesionalice y que eventualmente, pues, si quieren ser sustituidos y dedicarse a otra cosa, a jugar golf o lo que sea, pues, puedan hacerlo, pero hoy ellos son cuatro y no tienen gerente general. Entonces, los cuatro son gerentes de distintas partes. Hay uno que lleva más la voz cantante en las reuniones, que coordina la reunión, pero no es gerente general. A él no le reportan los otros, sino que entre los cuatro van tomando decisiones y cada uno pues dice, en mi área estoy haciendo tal cosa y tal otra. Entonces está interesante ese de que ya no, uno no necesita esa verticalidad de que una sola persona es el mando. Bueno, a nivel legal, por lo menos en Chile, se necesita un representante legal de la compañía, que se puede ir a la cárcel si la compañía se mete en algún problema penal, digamos, pero, eh, y hay que celebrar contratos y hace todas las cosas que comprometen a la compañía. Pero desde el punto de vista de decisiones, ¿por qué se necesitaría un gerente general, cierto? Para dirimir los conflictos. Pero aquí, pensando así en voz alta, vengo a entender ahora que una de las razones por las cuales se necesita un gerente general es porque en las compañías, la mayoría de los gerentes no conciben esta idea que tenemos nosotros en teoría de restricciones, que todo conflicto puede y debe ser eliminado. Y entonces, la desaveniencia entre una y otra área
deben ser resueltas por un poder superior que es gerente general. Es un parche, es un parche a nuestra solución de eliminar los conflictos. Puede Es una ser. idea, estoy Pero lanzando una idea, es una cosa que me salió así, que como muchas dirían los veces vos gringos, necesitas, salió una pelota pero, de eh, jardín izquierdo. pero a ver, no te dicen que las reuniones normalmente deberían ser impares para que, imagínate en ese caso de de la empresa familiar que dice, bueno, no sé, ampliamos la planta, no la ampliamos y es dos contra dos. ¿Quién decide? Ese es un No, poco el problema del conflicto, pero porque es que esa es la, decimos, bueno, compramos una máquina, no la compramos, y somos dos contra dos. Siempre hay, si hay un quinto que puede mover la balanza, esa es la historia de digamos, de todo lo que sea en administración, siempre fue así. Hay alguien que tiene que ser impar para poder decidir. Sí, nuevamente parche, ah, parche, parche. Pero en todo caso nos desviamos del tema porque tú querías, perdona Jorge, te dejo inmediatamente que o sea, solamente le estoy recordando que no, que volvamos al tema de cuál es según, no según teoría de restricciones, según un gran experto en teoría de restricciones que escribió un libro al respecto, cuál podría ser el organigrama genérico de una compañía. Pero esto no es pensado por el doctor Goldratt, sino que es pensado por otra persona que se llama Ray Immelman. Pero, Jorge, tú ibas a hacer sí, un comentario respecto de eso. ahí en el chat les puse el organigrama que Ah, sí, sugiere Ray Immelman en el sí. libro del Great Boss, Dead Boss, a título de lo que es eh, digamos, cómo hacer un La match estructura. entre una estructura tribal y una Ujú, estructura de una organización, puesto que un precepto básico que sugiere Immelman es que aún a pesar de tantos años de evolución, nosotros seguimos teniendo un comportamiento tribal, cosa con la que concuerdo en mucha escala, ¿sí? Entonces lo que sugiere ahí son dos vertientes, como bien lo recordaba Daniel, y es una que es digamos, los nombres que le pone es el ejecutivo encargado del flujo en una ujú, vertiente y el encargado y el ejecutivo encargado de los recursos. Son esas dos ujú, vertientes. Y esas dos vertientes le reportan al jefe de la tribu que es el gerente general, ¿sí? Ahora oyendo a Matías, se me viene una claridad también y es que uno eh, de los problemas o de las realidades que se resuelven con un organigrama de este tipo es evitar la desincronización que generan los silos, ¿sí? Que es ujú, gran parte del problema de por qué las empresas están tan en batallas internas por debido a todos esos conflictos entre un silo y el otro, entre un individuo y el otro. Grandemente esto obedece además a lo que recientemente es como la mayor tendencia de la que se habla en TOC, que es las reglas del flujo, debido a que si uno tiene alguien que gobierna los recursos, ¿sí? O provee los recursos, más bien con esa palabra, y alguien que gobierna el flujo, ¿sí? Esas ujú, dos cosas juntas producen el resultado de la organización que es generar valor, a ujú, través de tener una, digámoslo así, mejor sincronización que un sistema tradicional. No obstante, pues aquí hay que continuar resolviendo los conflictos que se aparezcan por diversas razones, por los medidores mismos, pero si uno estuviera en una empresa donde
donde esas dos cosas se cuidaran con celo, el flujo y tener los recursos, y recursos, si lo ven en el organigrama que está ahí, es de toda índole, no solo son recursos de personas, Sí, son no, flujos de caja, son... no lo estoy mostrando, el organigrama, por si acaso. Pero no En importa, no hace falta, sí, aquí lo conversamos. en Eh, el chat está. Bueno, el libro se llama Great Boss, Dead Boss y está en una de las páginas como hacia el final del libro, este organigrama y que le interese ir a leerlo. Y así le vendemos algún libro a Rey, hay que le interese. ahora, eh, hay otra cosa respecto a este organigrama, si uno lo mira en detalle, están atados, déjenme un minuto, yo lo miro aquí en tamaño grande porque no lo, o si me permite, yo lo comparto aquí, Matías, para poder hablar de él. Em, Puedes. Ya, ok. Ahí están viéndolo. ¿Sí? Ok, entonces si uno mira en el lado izquierdo, dice los cazadores o los que juntaban cosas, y eso él Recolectores, lo llama, ah, cazadores y recolectores. y recolectores, él lo llama el Chief Flow Officer, o sea, el del flujo, los que proveían todas las cosas que la tribu iba, y aquí abajo hace un compendio de las funciones, mercadeo, ventas, planeación y programación, contabilidad, compras, distribución y relaciones públicas, O sea, la operación. ¿sí? Y en el otro lado está el que provee los recursos, que eran los oidores y los cuidadores de las tribus, Ujú. ¿sí? Y ahí en esa vertiente figuran mantenimiento, recursos humanos, transporte, finanzas, investigación y desarrollo, entrenamiento y la parte legal. Eh, esto, eh, Sí, yo, yo traté de hacer esto en una de las organizaciones en las que tuve oportunidad de dirigir y déjenme decirle que eso es una tarea titánica de tratar de convertir una organización tradicional por jerarquías o por función del cuadro organizacional en algo de este estilo. Sobre todo, creo yo, porque la esencia del fondo, de por qué el organigrama, si se quiere, debería estar en esta condición, es por dos cosas completamente distintas, pero fundamentales, y ahí voy a dejar el comentario, repito, por un lado es el flujo de las cosas de la organización para proveer el valor debido a las interacciones que el sistema tiene, ¿sí? Que es algo que se pierde de vista cuando los silos interactúan con sus propias cabezas y bueno, en fin. Y por el otro lado es asegurarse que a ese flujo no le falte ninguno de los recursos necesarios para que ese flujo se pueda materializar. Entonces, eso para retraerlo dentro de algunas otras discusiones que hemos tenido aquí en el grupo acerca del tema de bueno, flujos. cuando estuvimos conversando esto con Javier y yo escribí ese árbol de estrategia y táctica organizacional y usé esta misma estructura. La opinión de Javier fue que la parte esa que pusiste tú en Research and Development, que puedes extraer, o sea, expandirle su campo de acción hacia innovación interna, que es mejora continua, o innovación externa, que es cómo hacemos cosas para mejorar servicio, para desarrollar una nueva
oferta de valor o lo que sea, ¿cierto? Sí, Y esto es decía una, Javier, yo creo que mejor pongamos un tercero, que sea el de mejora continua. sí, una patica más. Sí, y tal vez mejora continua no es la palabra que yo elegiría, sino que es innovación, es el gerente de innovación, Sí, sí, que tiene, que tiene mejora continua, pero no solamente tiene mejora continua, tiene mejora discontinua también. La mejora discontinua es la que realmente hace eso es, es la definición de breakthrough en inglés, una mejora discontinua. sí. De Pero hecho, lo que les presenté es la copia no, eh, de uno acuerdo, con sí, uno sí, con lo lo que... estoy. Sí, Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un poquito más la idea de Rey, ¿no? donde la innovación no queda por debajo de gerente de recursos, sino que es un par, está al Ya. mismo nivel. Ahora, mi pregunta, o sea, es un signo de interrogación. En este momento no tengo un convencimiento, pero si las tres personas que están ahí, en flujo, en recursos e innovación, los tres son practicantes de teoría de restricciones, pero profundamente, digamos, que todos los días aplican los principios, no aceptan los conflictos como dados y piensan hasta que se eliminan los conflictos y que lo buscan siempre la simplicidad del sistema. Y, ¿para qué necesitamos un gerente general? Gran pregunta. No lo sé. Yo creo que no. Tal vez no se necesita. Pero digo tal vez porque es un signo de interrogación que tengo. Yo creo Pero, que ujú, la necesidad de un gerente general proviene de los aparatos militares, en el sentido de eh, estrategias y tácticas, ¿sí? Eh, sí, los generales de batalla, ¿sí? Porque hay otros generales de burocracia que pues eso solo hacen es engordar y engordar y engordar. ujú, Eh, Era como la estructura natural de gobierno del ejército, o por lo menos sí, de la unidad de batalla, que es fundamental, y eso viene desde los romanos pero es por una con razón sus muy simple esa. estructuras. Y creería yo que eso es el tema de instrucciones, ¿sí? De queremos lograr queremos llegar a este camino allá, o sea, la estrategia, y los de más abajo, en este caso los de recursos y de flujo, son los encargados de desarrollar las tácticas encargadas de lograr allá. Porque sí tiene que haber alguien, para mi gusto, pensando en el futuro de la compañía, ¿sí? Porque muchas veces Porque no pueden ser eso, los tres. no sé, habría que pensar No, eso. yo te voy a decir qué es lo que opino respecto de tener un solo general. Ya, ¿Puedo Yo creo agregar que eso algo que me es. parece que es fundamental? Me parece que es fundamental. ¿Cómo los Ok. medís a esos tres y si tienen indicadores comunes? Porque eso haría que confluyamos en algún lado. Porque el Ah, que, sí, digamos, sin duda. eh, culturalmente siempre necesitamos un líder para que nos diga dónde ir. Y eso es cultural, digamos, desde la tribu. Eh, por eso Pero, existieron los reyes y existieron los monarcas, porque siempre hay alguien que es el que nos mide a ver cómo lo estamos haciendo, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Esa es mi pregunta. yo he escuchado muchas muchas veces en los últimos años también que las estructuras verticales tienen que ser mucho más horizontales, que los actos de liderazgo pueden surgir de las filas de más abajo. O sea, todas esas cosas no conversan mucho o sea, no son coherentes con la necesidad de tener un solo general, que en el ejército yo creo que es absolutamente necesario por una razón muy simple.
el ejército es una organización que tiene un solo objetivo, que es ganar la guerra cuando se declara. Bueno, ojalá no se declare, pero si se declara tienes que ganar la guerra y no te puedes permitir el lujo de que cuando ya estás en el campo de batalla, porque el campo de batalla no es lo mismo que en el campo de los negocios. En el campo de los negocios tú puedes cambiar de opinión y moverte para allí y para acá 20 veces en la semana y nadie sale muerto. Bueno, en el campo de batalla puedes ser responsable de la muerte de cientos de miles de tus soldados si es que alguien decide, sí, me dieron esta orden, pero yo creo que es mejor por este otro lado. Ahí te matan, güey. O sea, definitivamente eso es. Entonces, es absolutamente necesario que haya una cadena de mando ahí para evitar esos problemas, pues, de los que estamos hablando. Pero no es necesario en una empresa, en un negocio, pues, eso se puede conversar, puedes desobedecer incluso, desobedecer entre comillas, digamos, entre los tres. O sea, estoy defendiendo la tesis, que todavía no estoy absolutamente convencido, por si acaso lo aclaro de nuevo, de que no necesitamos gerente general. Entonces, entre los tres gerentes, dijeron, vamos a vender la confiabilidad y vamos a ofrecer una multa. Y el gerente comercial, o sea, el gerente de flujo, que es responsable de la gestión comercial, o- toda la gestión de marketing, de ventas, de operaciones, de todo. En una semana decidió que le iba a ofrecer a tal empresa tal cosa que no está basada en la confiabilidad, sino en otra cosa. Entonces llegan a la siguiente reunión y dicen, oye, tal pedido no fue hecho con confiabilidad. ¿Qué pasó ahí? Yo lo puedo explicar, pero nadie se murió porque... Y se puede haber equivocado. Ya aprenden entre los tres. Pero todo esto parte de la base. ¿Cuál es mi principio aquí para decir, a lo mejor no necesitamos gerente general? Que siempre se Sí, pueden eliminar todos los conflictos. O sea sí, que se obliga a pensar hasta que no haya ningún desacuerdo, que haya unanimidad en entre los tres. Eh, Eso sí, pienso. yo creo, Matías, retomando lo que dice Daniel, que me parece de suma relevancia y es, digamos que en la cúspide allá arriba, los medidores, y estamos hablando de una compañía que supuestamente se comporta o se está buscando que se comporte bajo los preceptos de TOC. Entonces, arriba sus medidores operacionales son trupos, inventarios y gastos de operación, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero Y los encima de derivados, eso, ah, productividad, y allá los voy, allá derivados que voy, son productividad, ya. allá voy. Estos son los básicos y sus interrelaciones, que es productividad como primer renglón para mí, throughput sobre GO, ¿sí? Que es una medida que si uno lo pone eh, en términos de la estructura sugerida, el throughput se genera en un lado, ¿sí? Y el GO está en el otro lado, en el de los recursos, ¿sí? Generalmente, ¿ya? Entonces, sería una mezcla como de la funcionalidad de la organización. Lo otro también derivado ¿Te parece ese más importante, perdona la interrupción, más importante la productividad que el throughput sobre inversión? no, no, ambos tienen una relevancia importante porque el otro es una relación. ¿Son idénticas en importancia o primero te fijaría en uno y después en el otro? Yo me fijaría primero en throughput sobre inversión, que yo creo que, Sí, sí, porque creo, la esencia, o sea, creo que estoy de acuerdo con Daniel Ortiz en eso. sí, la esencia de la empresa, y hay que ponerle una estrellita en el Y en cielo muchas porque otras cosas, por si acaso. por primera vez se le oye a Matías un No, hombre, comentario. muchas veces, No, muchas, no, muchas, muchas yo sé, veces. estoy, estoy fantaseando acá. Tal vez Eh, muy pocas veces es un desacuerdo, ¿no? sí, y digamos Y que si temporal. uno fuera a hacer pares,
throughput de inventarios y gastos de operación. Después vienen las relaciones que es throughput sobre GO, que es la productividad. El throughput sobre la inversión, que es el retorno de la velocidad a la que le estoy dando la vuelta de la plata de los accionistas. ¿Sí? O Y sea, un tercero sí, que se queda por fuera, en mi opinión, generalmente de las empresas, sino hasta que se dan cuenta que es el flujo de caja. ¿Sí? Esas tres cosas son las que se tienen que mejorar consistentemente en el tiempo, porque si no, la organización por algún lado va a tronar, particularmente por el flujo de caja, ¿no? Entonces, si dijéramos que o esos sea, fueran los solo, medidores, ah, solo y únicamente por el flujo de caja. no, claro, claro. Solo por el flujo. No hay otro agujero Sí, que hunda la compañía. sobre todo, sobre todo en empresas de familias que son muy dadas a no prestarle mucha atención a ese rubro, ¿sí? Sino hasta que ya se ven metidos en el hoyo y el contador les dice, oiga, ¿cómo vamos a pagar tal cosa? Porque en el banco no hay plata. Mm. Entonces, no, Por salga a pedir eso, préstamos, usted no sé qué. ¿Sí? por eso Entonces, entonces, mira, de estos tres gerentes, está el gerente de flujo, está el gerente de recursos, está el gerente de innovación. Estamos ahí haciendo el borrador del organigrama. Y el gerente de recursos, yo te diría que su primer KPI, el número uno, es el amortiguador de efectivo. El amortiguador de efectivo que tiene que ser suficiente y que ujú, tú lo puedes medir de distintas maneras. Podría decir, tu gasto de operación mensual regular, promedio en los últimos 3 meses, multiplicado por 3 o por 4. Ese es el amortiguador. Y entonces le puedes poner colores verde, amarillo, rojo, como de costumbre. Y entonces, cuando entra en amarillo, hay que reunirse a ver qué es lo que está pasando, porque la operación ha estado absorbiendo más efectivo y que produce, por ejemplo. Y, y entonces, pues, se toman decisiones. Y luego están todos los demás recursos, pero ese es el primario y es como lo que debería hacer el gerente de administración y finanzas o el gerente financiero, el CFO de cualquier compañía hoy. Y eso entonces me permite enganchar con otro tema que puede dar para otra de estas charlas completas o dos o tres, porque entonces el CFO manejando su amortiguador de liquidez o de cash o de efectivo ya no necesita el proceso presupuestario corporativo tradicional, porque no le va a pedir a nadie que le estime cuánto necesita gastar, porque vamos a partir de la base de que todo el mundo va a gastar lo que necesite y no más de lo que necesite. eso, Matías, esa última Como frase, para conversarlo. sí, me retrae a mí muchas experiencias de tratar de ayudar a gerentes y lo que dicen es, uno de ellos en particular que lo recuerdo me dijo, Jorge, es que las organizaciones no se pueden administrar por fe, ¿sí? En el sentido de que usted solo va a gastar lo que, le Estoy digo, de no, acuerdo. pero el problema es el contexto bajo el cual usted está hablando entre una compañía que entiende los flujos y que entiende los recursos contra una que los recursos cada vez quieren más gasto y más gasto y más gente y más máquinas, y etcétera. ¿Sí? Entonces, O sea, lo que, hablando de los indicadores, los KPIs que tenemos que poner, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, pues si uno retrotrae eso no recuerdo en qué capítulo, creo que es en el cuarto de la meta, donde prácticamente dice es eso, mire, hay que aumentar el retorno sobre la inversión, ¿sí? Aumentar la El cuarto es rentabilidad. el cuarto es en el aeropuerto, cuando Jonah por primera vez le dice al robo, Bueno, se me escapa, pero en el pero capítulo no en donde él importa. le dice, mira, tienes que lograr
tener cuidado con la caja, ¿sí? Tener cuidado con el retorno sobre la inversión, mientras que a la vez la relación que esa es de mi autoría, digamos, es lograr que el throughput crezca más rápido que el gasto de operación, o sea, esa relación que es la utilidad neta en la práctica. ¿Sí? Eso es productividad, más que utilidad. O sea, Sí, que es lo sí, mismo. pero O sea, sí, viene, porque viene a ser un derivado, sí. sí, si tú eres más productivo, deberías estar generando más utilidad. ¿Sí? Más utilidad, pero ¿a Basado en qué el costo tiempo, ¿sí? financiero? Porque eso es una gráfica en el tiempo y lo que queremos es que vaya creciendo en el tiempo. Ahora, eh, interesante discusión entre si necesitamos o no un director o un gerente general o como lo queramos poner en el nombre. Eh, y las tribus ancestrales, regresando al origen de lo que sugiere Rey, era cuál era la función, y no en la guerra, sino en la normalidad de funcionamiento de la tribu, ¿sí? ¿Cuál era el equivalente de la función del jefe de la tribu? Para poder entender un poquito más. Y les hago dos comentarios en paréntesis. Eh, en otra conversación aquí en el Dije también Javier nos comentó que él había hecho esa migración en una empresa de familia, de la cual él me compartió el árbol de estrategia y, y, y tenía que ver principalmente con dos cosas. Una, cómo migraban de lo que tenían hoy, que eran tres hermanos, creo que era, a tener una dirección corporativa, llámese una persona externa a la familia, ¿sí? Dirigida por un directorio o una junta directiva, no sé cómo se llama en cada uno de los países, que esa sería Sí, otro interrogante. O sea, una junta directiva, ¿qué funcionalidad tendría en una empresa de esta índole? ¿Ya? Entonces, y tiene cosas muy se supone que la interesantes. junta directiva es representante de los accionistas para protegerlos contra el conflicto de agencia, el conflicto inherente a la relación de agencia, perdón, el conflicto de Sí, interés de la relación de agencia en el que pueden estar atrapados los gerentes, que por un sí, lado tienen que cuidar, o sea, como le dice Warren Buffett, es muy famosa esta cuestión desde hace muchos años, le manda carta a cada uno de los CEOs de las compañías que controla Hathaway y, le dice, usted se tiene que preocupar solamente de dos cosas. Una, de los intereses de su accionista y la segunda, no olvidar la primera. sí. Eh, Entonces, eh, digamos, estaba pensando que todos los KPIs, los KPIs, ¿por qué tenemos que poner a una sola persona responsable de los KPIs? Porque no pueden ser los KPIs el tablero que miran los tres gerentes y que los tres gerentes quieren, o sea, que tú dices, no, es que tienen que ser responsables. Y que partamos de la base de que quieren hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que estamos aquí conversando con toda la experiencia que uno ha visto, o sea, que tiene o de las cosas que ha visto, donde existe esta relación de agencia, donde los intereses de los gerentes no están tan alineados con los con los intereses de la compañía como un todo muchas veces. Y eso ocurre sobre todo en las empresas que han crecido mucho. O sea, cuando ya tienen más de 200 personas como un número mágico, o sea, 100 o 300 no sé. Pero una empresa que tiene 20.000 personas y que tiene miles o sea, cientos de vicepresidentes por aquí y por allá, eh, esas personas ya no se sienten ni siquiera capaces de influir mucho en lo que va a pasar con la compañía como un todo. Entonces dice, bueno, al final
Yo lo que tengo que hacer es barrer para adentro. O sea, voy a hacer lo que me convenga a mí. La compañía es inmortal. Da lo mismo lo que yo haga. Y eso entonces lleva a Sí, pensar que de pronto no convienen, o sea, no le convienen esas grandes corporaciones a la humanidad, digo. Porque entonces tiene gente que está actuando en un conflicto y mientras no resuelve el conflicto sigue produciendo pues, efectos indeseables y que son destructivos muchas veces. Erosionan por lo menos, erosionan relaciones, erosionan de todo. y digamos, Es un tema abierto, o sea, sí, 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 entonces yo eso les hay, decía al principio que eran dos las ocasiones, un argentino que me había hablado de su empresa y la otra que me tengo que enfrentar con ella a partir de como 4 o 6 semanas más, que es probablemente la creación de una empresa desde cero, ¿no? O sea, lo único que existe la idea. ni siquiera existe la idea, man. La tengo que ir a sembrar. Y entonces al grupo que se lo voy a plantear, yo le quiero plantear todo, incluyendo la estructura organizativa de la empresa. Desde cero, pero cero, ni siquiera hay terreno, digo. No hay nada. Lo único que hay es una necesidad que hay que hacer una empresa. Me parece interesante esta conversación que hemos tenido hoy para yo profundizar un poquito más en qué es lo que puedo sugerir para esa empresa nueva y no estar Sí, limitado por lo que uno ya cree que sabe. mm, sí, en esta semana que he estado viendo con detenimiento, o escuchando y viendo los clips, si se llama, o los videos cortos que está presentando Rami en torno al lograr más proyectos más rápido, como parte de la promoción del nuevo libro que están ofreciendo en relación con las reglas del flujo que escribió Efrat. Eh, Retraigo eso en el sentido de que en cada capítulo se habla de aquellas creencias que son las que nos limitan, llamándose eso como inercia, ¿sí? Y cuál es el estado mental, no, la mentalidad que se tiene que tener o lograr para poder superar esas cosas. Entonces, un poco en esa dirección creería yo que eh, la función de un gerente general, ¿sí? Entre otras múltiples de las que estamos hablando. Eh, el otro comentario que tendría para hacerles es eh, producto de una presentación que hizo Ray Immelman en uno de los TOC y CO, que no recuerdo el año, pero es reciente. eh, Él habla de la sincronía de los eslabones y pone de ejemplo la funcionalidad de una orquesta, en donde cada uno en la orquesta toca su pedacito de la partitura, ¿ya? Pero la pregunta es cómo lograr esa sincronía y me retrotraigo a pensar que la orquesta sin el director general o sin no sé cómo lo llamen, sí, el director de la orquesta, la batuta, Sí, sería un caos, porque él es como el ente sincronizador de todas las funciones, ¿ya? Ese sería mi inquietud respecto
no para controvertirlo de fondo en este momento, lo que está sugiriendo Matías de pensar de por qué necesitamos un gerente general, ¿ya? No, Pero sí pero veamos por interesante. qué razón en una orquesta así y por qué la banda de Miles Davis no necesita director. Y Snarky Papi, que son como 20 por ahí músicos, no sé si tienen mucho director, porque el dueño de la banda y hay que componer este compone piezas musicales como para 20 instrumentos. Y antes de la gira donde se van a juntar, porque además no es una banda establecida que están todo el tiempo juntos, sino que son músicos independientes y entonces se junta una semana y les mandan las partituras la noche anterior, pues. Y a la mañana siguiente se juntan y ahí se hacen el primer ensayo. Y yo Pero diría entonces que tú dices, ¿para qué necesita uno un director? Ahora, tal vez necesite un director para una orquesta porque eh, no tienen espacios para que la sincronización sea con algún amortiguador de tiempo no, aceptable, porque un segundo antes, un segundo después que entran los violines o los timbales o quien sea, y ya hay una cacofonía. sí, se oye mal, Pero eso se no oye mal. pasa en las empresas, pues. En las empresas siempre hay, o sea, de hecho, Siempre están eh, retrasados. es que es muy riesgoso y no tiene ningún sentido al final. No tiene ningún sentido económico, pero es muy riesgoso planear una operación sin amortiguadores. Los amortiguadores son los sincronizadores. Mm, Entonces, y esto es ya una cosa muy fundamental para mí, digamos, pensar que uno puede reducir la variabilidad y meterle ahí millones de dólares, reducir variabilidad para reducir amortiguadores. ¿Cuánto te estás ahorrando, man? mm. Cuando todo ese esfuerzo se puede meter en innovación, en otro esfuerzo, en otras cosas. Entonces, todos Sí, estos esfuerzos de Lean, Six Sigma y demás, es que son, pues al final, todo ese esfuerzo que es ahorro, ahorro de amortiguadores, al final es eso. Los amortiguadores siempre cuestan dinero, ya sea sí, invertido o sea de gasto de operación, pero siempre cuestan dinero. Entonces, cualquier esfuerzo de reducción de gasto de inversión es un esfuerzo de reducción de amortiguadores. Yo lo encuentro altamente riesgoso, man. sí, no, el comentario que hice ahora respecto de el intento de Rey de sincronizar el flujo Sí, a través de los eslabones, en principio hace mucho sentido de crear celdas que obviamente dependen de lo que le entregue la celda anterior, ¿sí? Porque pues no están aislados, pero la propuesta en mis palabras y de pronto en el poco entendimiento profundo de lo que él sugiere es que las celdas sean autogobernadas, para ponerle una palabra del tema, no fui tan tratando lejos de, porque no tratando fui de tan lejos porque sincronizar. todavía tiene gerente de flujo. O sea, si haciendo el paralelo con la orquesta, si tú quieres. El director de la orquesta es es el gerente de flujo, porque él es el que dirige a los instrumentos de cómo van a funcionar. Y el gerente de recursos es el encargado de proveer Los cinco la violines, silla, los los pianos. instrumentos, Ah, sí. la sala, todo. Pregunta, ¿quién administra el buffer? ¿El de recursos o el de flujo? Ambos. O sea, los tres, el de innovación también.
Sí, Cuando tú sí, dices porque administrar, cada uno tiene su propio tipo de recursos, ¿sí? El de recursos, pues maneja, como lo sugirió Matías, un recurso de dinero, o lo que Ravi Gilani sugiere que es cuál es, él la llama el periodo de supervivencia de la compañía con el flujo corriente que tiene. O sea, cuánto gasto de operación puedes pagar con la plata que tienes en el banco, que es algo a lo que hay que prestarle extremo cuidado pero y que eso, la eso pandemia fue lo nos que te dije mostró. antes, que era el Sí, sí, amortiguador de efectivo. sí, 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 Calcular cuánto es tu gasto de operación, multiplicarlo por 3 o por 4 y ese es tu Eso. amortiguador y con eso vas midiendo. Porque de las enseñanzas de la pandemia demostró a las compañías que en el curso de un mes estaban muertas, o no sé, estoy exagerando, ¿sí? Otras pudieron aguantar un poco más, pero la pandemia fue una evidencia de que eso no lo estaba mirando casi nadie, ¿sí? Porque pues uno dice, claro, uno debería tener plata en el banco, no para cubrir 20 días de operación ni 30 días, sino quizás un poco más para que esa tranquilidad le permita hacer las otras cosas que tiene que hacer, ¿sí? Y Hay más digamos, razones estamos, por las cuales tener plata en el banco, dependiendo del rubro, la compañía, para defenderse de una toma hostil, por ejemplo. sí, sí, claro, claro, Por eso es que Microsoft tenía esa cantidad de billones de dólares en cuenta y de repente decidió que ya no necesitaba defenderse de eso y repartió dividendos y los accionistas de Microsoft ese año estuvieron contentos. mm, Ahora, no sé si tan contentos, porque en la mayoría de los países, yo no sé, en Chile por lo menos, no sé, en otros países, si tú eres accionista individual y recibes ese dividendo de una sola vez, te pegan un palo más o menos importante en impuestos. Y yo prefiero que me lo difieran en el tiempo. Entonces lo que uno hace es que tiene otro instrumento, o sea, uno no es dueño de la acción, sino que uno es dueño de una compañía que es dueña de la acción. Entonces ahí ya, bueno, es un tema de finanzas corporativas, eso es lo mismo. Pero sí. Creo que hemos estado deambulando por múltiples temas relacionados, ¿sí? Eh, como diría Lelutier, ¿hemos estado razonando fuera del recipiente o como dice un dicho de mi suegra, ¿cuántos pares son tres moscas? sea, no, aquí en Chile, eso en Chile siempre se dice, yo te voy a enseñar cuánto parecen tres moscas, ¿no? Eso. Bueno, pero es demasiado antiguo y yo ya no se lo escucho a nadie. Sí, entonces sería un poquito devolverle la pregunta a Daniel si esta discusión le ha servido para confundirlo más o Para tiene, tener más preguntas o más respuestas. tiene algunas claridades. Sería importante que en las sesiones nos Daniel, diéramos a la tarea Daniel de Ortiz eso, ¿no? está con el Sí, micrófono apagado, quiere a decir ver, algo. estuvo bueno porque Disculpa, uno empieza a Daniel, ver. Sí, para, sí, sí, para- adelante. porque yo creo que la pregunta que voy a hacer va a contribuir mucho a que te confundas más en relación con todo lo que se ha dicho hoy, ¿no? La pregunta es la siguiente: si cada gerente funcional es un practicante aventajado de teoría de las restricciones y todavía está operando en una empresa con una estructura normal o tradicional, ¿para qué hay que cambiar la estructura de la organización? Si ya hay una apertura a una visión de conjuntos, a enfrentar los desacuerdos, porque hay la convicción de que en el fondo, sencillamente, cuando ellos existen es porque hay un supuesto errado que hay que buscar, hay que dilucidar. Tengo la Entonces, respuesta a meterme eso. a reestructurar todo, simplemente si yo reestructuré la mente de esos gerentes, debería estar ya operando de una manera mucho más eficiente sin meterme en esa revolución. Por la Esa es la- misma razón por la que Milei puso todos esos ministerios en la pared, entonces decía, necesitamos este, no, fuera, necesitamos este, no, fuera. Entonces, hoy día tiene 4, 5, 6 sueldos gerenciales que son innecesarios. Esa es la razón. Bueno.
Otra cosa con una O afirmación sea, a mí no Hugo, me me pueden parece, decir que yo no estoy preocupado de reducir el gasto. Bueno, yo estoy preocupado de reducir el gasto. Lo que no estoy es de acuerdo con tomar decisiones sí. donde uno despide a la gente porque sobra. El otro punto era que hay una afirmación que se escucha varias veces, que es que debe crecer más rápido el throughput que el gasto operativo. Y hay que ver con eso de rápido, ¿no? Porque no debería hablarse en términos de tasa de crecimiento, ¿no? Sino en términos absolutos, porque se puede conseguir un contraejemplo en que el throughput crece porcentualmente menos que el gasto operativo y sin embargo la utilidad crece porque en términos absolutos el throughput está creciendo más que el gasto operativo. Entonces, en lugar de decir rápido, es mejor que decir que en términos absolutos el throughput debe crecer más que el gasto Bueno, operativo. ahí nos están lanzando a una discusión de otra hora, porque justamente Eli, en uno de sus videos memorables, mostraba la curva verde, que era el rendimiento decreciente, donde describe eso que está diciendo tú, y dice, no, pero es que lo que es necesario es que el throughput o la compañía crezca en la otra curva, en la roja. Pero no hoy, porque ya nos dio la hora y tenemos que terminar. Entonces voy a dar un aviso para los pero participantes en un minuto, sugiero que que voy dejen a... responder a Daniel, que fue la pregunta que No, le pero un hicimos. segundo, un segundo. O Ok, sea, ya, ¿responder a quién? Daniel, Daniel ¿qué? de Bono, que fue el que hizo la pregunta. Sí, Ok. me aparecieron más dudas, pero me quedó claro el tema de quién son cada una de las responsabilidades y cuáles serían los KPI que deberían usar. Y Pero en la mitad, hace como 20 minutos, 25 minutos atrás, a mí se me ocurrió esta idea fantástica, entonces voy a gastar 30 segundos para recordarles que en pensamiento sistémico y sobre todo en la dinámica de sistemas, Jay Forrester, el de la dinámica de sistemas, el profesor Jay Forrester del MIT, que en paz descanse. Dice, pero si esto es la dinámica del sistema muy simple, usted tiene solamente dos cosas en los sistemas, flujos y stocks, niveles de stocks. Flujos y stocks. Y eso es todo. Entonces tú mides stocks, niveles de stock y mides flujos. Entonces tenemos el gerente de flujo y tenemos el gerente de stocks. O sea, es totalmente consistente y coherente con la idea de Jay Forrester en la dinámica de sistema, que la unión con la cibernética y demás. Estoy retrotrayendo, no sé, a los años 60 o 70. Bueno, estuvo buena la conversación. A mí me salieron ideas nuevas que tal vez, no sé si eso es bueno o malo, pero no, yo creo que siempre es bueno y que no había pensado. Así que muchas gracias. Y nos veremos el próximo jueves a la misma hora, pero a partir del próximo jueves vamos a reducir la reunión a 40 minutos o menos, porque vamos a ver cómo somos capaces de sintetizar nuestras conversaciones en menos minutos. Es mejora continua. Así que hasta el próximo jueves, si Dios quiere, y les deseo excelente semana a todos.